Hola, ¿cómo están? Manuel Ventura, y esta vez para un tema muy breve sobre la importancia de los hebraísmos. Muchas veces hemos encontrado o encontramos en la Biblia los temas de las genealogías, y para nosotros los occidentales es un poco tedioso los temas de las genealogías, no fulano, hijo de sutano, y el y entonces dijo aquel, etc. Pero dentro de los hebraísmos, nuevamente dentro de la cultura hebrea, que es importante entenderla para poder entender correctamente las escrituras, estos temas son fundamentales. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, del verso 1 hasta el 17, está la genealogía de Jesús. Entonces culmina el autor en el verso 17 diciendo: de tal manera que las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y que David hasta el exilio babilónico son 14, y desde el exilio babilónico o del retorno del exilio babilónico hasta Jesús son 14. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué 14? Y ahí es donde entra justamente el hebraísmo. Resulta que para el hebreo es muy importante lo que se conoce como la gematría, es decir, los valores numéricos que tienen los nombres. En el caso de David, justamente el valor numérico es 14. Por eso, separar las genealogías para el autor del Evangelio de Mateo, desde el punto de vista de la cultura hebrea, es muy importante marcar el número 14 de cada generación. Ahora, muchos autores han criticado este resumen porque dice de que el autor se ha saltado a muchas partes de la genealogía de Jesús, lo cual es cierto si es que lo vemos como tal, pero el autor es claro que está hablando de generaciones, es decir, en mi generación, por ejemplo, si yo tomara como ejemplo la generación de Manuel Ventura, mi hijo Fabricio está dentro de mi generación, por ende Fabricio no es una segunda generación, ni tampoco lo sería Estefano, que es mi segundo hijo. Entonces, es importante entender que dentro de la generación yo puedo saltarme ciertos nombres porque están vinculados dentro de esa generación. Este es otro hebraísmo, esto es otra costumbre de los hebreos, de que para ellos una cosa es la genealogía completa, es decir, la dinastía o el árbol genealógico, y otro tema son justamente las generaciones. Son dos temas distintos, y aquí es donde podemos ver que es importante tener en cuenta estas consideraciones de los hebraísmos para que nosotros podamos hacer un estudio más a fondo de las escrituras. Entonces quería dejarles con ustedes este detalle del hebraísmo, de por qué el autor del Evangelio de Mateo separa en 14 las generaciones de Jesús, justamente para hacer énfasis en la raíz davínica, es decir, la raíz del origen de David, ¿no? La genealogía de David. La genealogía de David va de acuerdo a la gematría de su nombre. La gematría de su nombre es justamente 14, y esa es la razón por la cual el autor del Evangelio de Mateo separa de 14 en 14 las genealogías de Jesús. Esperando que este breve estudio te haya sido de ayuda para tus estudios bíblicos. Nos vemos en la próxima. Bye bye.